Hola amigos, hoy traigo para ustedes este bonito candado de la marca Warlock. Es fabricado en Estados Unidos, este es un fabricante de allá de Estados Unidos. Tiene un arco de 9 milímetros hecho en acero al boro. Al agregar boro al acero se logra un mejor endurecimiento para una mayor resistencia tanto a corte como a impacto. El cuerpo está hecho en latón extruido. Estuve investigando un poquito sobre esa técnica de extrusión en el latón y realmente no encontré que agregara ningún beneficio de resistencia, sino más que todo en acabado. Y si nos damos cuenta, realmente este cuerpo tiene un acabado muy bonito que está tan bien hecho que parece hecho en acero. Yo antes pensaba que este candado tenía cuerpo de acero, pero no, no lo tiene. Tiene un mecanismo de 8 discos, perdón, 9 discos, que además es extraíble, por lo tanto vamos a poder hacer el despiece de este candado. También traigo para ustedes hoy el debut de esta pieza que también fabriqué para la ganzúa de discos de Sparrows. Esta pieza es bastante más grande que la original, si se fijan. Y la creé pensando principalmente en este candado. Esto es un AUS 2070 que tiene obviamente mecanismo de discos también, pero el primer disco que gira libremente es bastante grueso, haciendo que la punta original de la ganzúa de Sparrows no logre atrapar el segundo disco, si se fijan. En cambio, con esta nueva pieza que yo fabriqué, sí es posible atrapar el segundo disco, acá. Sin embargo, y lamentablemente, aun cuando estoy atrapando el segundo disco, la tensión no logro hacer que se distribuya al resto del mecanismo, haciendo que los discos no pidan. Eso lo que me indica es que muy probablemente este candado requiere de tensión trasera para poder lograr una apertura, y en este momento no tengo una ganzúa de tensión trasera. Pronto espero estarles mostrando la apertura de ese candado. Bien, volvamos al protagonista de hoy. Como les mencioné, tiene un cuerpo de latón extruido y tiene 50 milímetros de largo. Vamos a poner el candado en la prensa para hacer la apertura y el despiece de este candado. Nos vemos en un minuto. Bien, ya el candado está en la prensa. Vamos a probar que funcione bien. Como ven, abre perfectamente. Ahora, con esta herramienta voy a girar todos los discos en el sentido de las agujas de reloj, asegurándome que todos los discos estén en su extremo derecho. Con la punta de la ganzúa voy a atrapar el segundo disco y voy a retirar un poco la ganzúa hacia atrás para asegurarme que nada más estoy atrapando el segundo disco y que no estoy tocando el tercero. Bien, comienzo a ganzuar. Tercer disco nada. Cuarto disco nada. Quinto disco nada. Sexto disco nada. Séptimo disco. Me dio un pequeño clip. Octavo disco pide. Ya se siente colocado. Y para atrapar el noveno disco, me voy hasta el fondo y regreso. Y se siente colocado. Voy a revisar. Octavo me dio otro clic. Ya se siente colocado. Séptimo. A ver.
deja pasar. Ya se siente colocado, me dio un clic. Sexto, colocado. Quinto, pide. Ya se siente colocado. Cuarto, colocado. Tercero, pide. Me dio un clic y un ligero avance en el rotor. Voy a tensionar en el cuarto con mi mano derecha y con mi mano izquierda voy a girar la ganzúa un poquito y ya abrió. Como ven, no es un ganzuado muy difícil, sin embargo sí requiere de esa técnica de tensión en un disco aleatorio. Vamos entonces a remover el candado de la prensa y a iniciar el despiece. Esta parte la voy a acelerar para que ustedes no tengan que esperar. Bien, como ven, ya el mecanismo está totalmente desarmado. Podemos observar los discos y los separadores. En algunos casos tiene dos separadores, en otros casos solo tiene uno. Eso hace que la distancia entre un disco y otro varíe y dificulta un poco el ganzuado porque es difícil cogerle la medida, la distancia entre los discos. Además, podemos ver discos como este que tienen dos puertas, una puerta verdadera y una puerta falsa. La puerta verdadera es esta que es un poquito más grande, esta de acá, y esta vendría siendo la puerta falsa. Sin embargo, casi todos los mecanismos de discos que yo he visto tienen puertas falsas que son muy diferentes a las puertas verdaderas. Estas puertas falsas son bastante profundas y pueden complicar significativamente el ganzuado. Las puertas falsas y la variación en el número de separadores entre disco y disco hacen que este candado tenga una dificultad significativa para poder lograr su apertura por medio del ganzuado. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Por favor no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y los invito a dejar cualquier comentario que ustedes consideren. Si quieren ver algún tipo de apertura o si quieren ver algo especial en mi canal, no duden en pedirlo. Bueno, nos seguimos viendo en un próximo video. Muchas gracias.